flexibles, nos dicen que hay que ser discretas, correctas. Buenas noches todavía porque seguimos estando de noche, aunque cada vez estamos más cerca de la primavera. Somos húmedas en Radio Inclusiva por nuestros cuerpos y por la Pacha. Hoy está ausente, justificada, mi compañera Gaby Romanello, que está enferma. Le mando un recontra beso, abrazo gigantesco, que descanse, que se reponga. Ay, siempre la extraño cuando no está, porque ella tiene esa agudeza para preguntar y largar cosas que yo la extraño cuando no está. Bien, hoy tenemos, como siempre, cada vez que tenemos programa, un día en el que yo estoy feliz y ansiosa por arrancar. Tenemos dos temazos. Tenemos para arrancar así, livianito, livianito, Palestina en primera persona. Y para seguir, Tierra Carpincha con un informante que no vamos a decir el nombre. Así, lo tiro así. Para arrancar, siempre decimos que nuestro programa se llama Húmedas. ¿Por qué? Por nuestros cuerpos y por la Pacha. ¿Por qué? Porque les humanes, para gozar y disfrutar, nos humedecemos. La tierra, igual que nuestros cuerpos, para ser gozosa y disfrutante, también se humedece, es húmeda. Entonces hacemos esa analogía y decimos que cuando nos maltratan, cuando nos expolian, cuando nos destratan, nos secamos y en nuestra sequedad morimos. Entonces somos una militancia de la humedad en esta radio para poder gozar y disfrutar. Y acá tenemos una parte de Humanes, que es la primera parte con Leti, y una segunda parte de La Pacha, que es nuestro informante Carpincho. Para arrancar, también voy a decir saludos, enormes saludos a nuestra militancia barrial, que hoy seguro que está con todas las orejas puestas en este programa de radio. Todos les que aquí hacemos este programa hoy, menos Armando, que Armando es de un barrio vecino, pero no está en les vecines de Parque Patricios. Nosotros somos del grupo de vecinos de Parque Patricios, un grupo militante si los hay, en los que las vecinas mujeres, ellas de larga trayectoria militante, la arrancaron en plena pandemia por no quedarse calladas y quietas. Y así fue que hoy creo que somos más de 150, ¿no? Leti, sí, ¿no? Más de 150. Hay cine al aire libre, murales comunitarios, huerta, taller de reciclado, taller de historia del barrio, está Radio Semilla. Ayúdame, Leti, si hay cosas que yo me estoy olvidando. Estás muteada. Ahí está. No, creo que dijiste todo bastante, festejos, celebraciones. Festejos, sí, se festejó el Día de las Niñeces hermosamente. Y tenemos un chat especial que es el Frente Docente, que entre ayer y hoy estuvo agitadísimo el Frente Docente. Vamos a hacer un programa, creo que se viene el 9 de septiembre, para poder hablar de qué educación queremos. Porque creo que esa es una deuda de la democracia también, ver qué educación queremos, para qué queremos la educación, como para qué queremos todas las instituciones, ¿no? Que están en crisis, como hablábamos del presidencialismo, de la democracia, de la justicia, son todas instituciones en crisis. Bien, mi vecina,
mi vecina Leti Silvestre, ha estado viviendo en Palestina. Y sabes que cuando estalló el conflicto, el renovado conflicto este año, yo traté de reunir para el programa, y ahora es lo que estamos haciendo, alguien que contara en primera persona cómo es vivir en Palestina y qué es lo que pasa. No, me lo dijo fulano, como dijeron en el canal de televisiones. No, Leti vivió ahí. Contanos, Leti, ¿en qué año fuiste? Bueno, estuve ahí durante 3 meses en el año 2019, entre enero y mayo, enero y abril. ¿Cómo fue que fuiste a Palestina? ¿Tu familia es de origen palestino? No, yo hace bastantes años milito la causa, Ujú. nada, por una cuestión de militancia y, bueno, formé parte del Comité de Solidaridad por Palestina y, bueno, a partir de ahí me contacté con compañeros, compañeras que ya habían ido a Palestina por un programa que se llama Programa de Acompañamiento Ecuménico en Palestina e Israel, que, bueno, la palabra ecuménico hace referencia a que es un programa organizado por el grupo de iglesias que está en el Consejo Mundial de Iglesias, pero es un programa laico, digamos, que Ajá. acepta cualquier persona. Lo que hace es una misión humanitaria y, digamos, recluta gente de diferentes países del mundo para ir durante 3 meses a territorios palestinos a básicamente ser observadores de violaciones de derechos humanos y a ser acompañante de comunidades en el propio territorio. Tienen gente de un montón de, digamos, de países de todos los continentes y, bueno, y allá se quedan, no, o nos quedamos por todo el territorio, zonas rurales, urbanas, y, bueno, la idea es un poco eso, es hacer acompañamiento y monitoreo de violaciones de derechos humanos, como te decía. Así que, Ujú. bueno. ¿Te parece que vos hagas un poquitito de encuadre de la situación para las personas que a lo mejor no tienen claro cómo arranca este conflicto? Eh, Contanos vos. Bueno, Facilito. digamos, claro, tenemos Te tres tiré una horas. re fácil. A ver, sé que tenés un programa y que además tenés el gran tema de los humedales, así que lo voy a hacer lo más corto que pueda y en todo caso después me repreguntás. Dale. Un poco entiendo que la pregunta va como por lo histórico, ¿no? Eh, Sí. Palestina es un territorio ocupado, es un territorio que muchos países reconocen que debería tener un Estado independiente, pero que no lo tiene, porque Israel controla ese territorio. Controla el territorio de manera militar, de manera civil, y controla las fronteras. O sea, todas las personas y productos que entran y salen a ese territorio son controlados por el Estado de Israel. Es Pregunta. como... Te Sí. corto acá para que me quede claro a mí. Palestina es una nación sin territorio como Estado. Digamos, sin Estado reconocido. Yo no diría sin territorio, porque de hecho el territorio es milenario, o sea, el territorio que conocemos como Israel-Palestina, si lo entendemos como todo un mismo territorio desde el río Jordán hasta el Mediterráneo, digamos, y desde arriba Siria-Líbano hasta las fronteras de abajo, del sur, con Antes de, Jordania, con Egipto. Sí. antes de la creación del Estado de Israel, eh, que es reciente, es historia después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ujú. Cuando el poder occidental hizo la repartija de tierras, hizo un montón de desmanes. Pero Exacto. antes de la creación del Estado de Israel, ¿cómo se llamaba ese territorio? Bueno, ahí viene un poco la cosa. Todo ese territorio era Palestina, ¿sí? Ok. En realidad,
el conflicto, lo que muchos le llaman conflicto, y quienes militamos la causa adherimos un poco más a llamarla ocupación y dejar de usar la palabra conflicto, no empieza en el 48 con la creación del Estado de Israel, si bien ese es un punto de inflexión fuerte, ¿no? Porque hay un plan de partición de la ONU, en donde, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial y después del Holocausto, lo que en ese momento era la Sociedad de las Naciones y después fue la ONU, presente en el 47, en 1947, un plan de partición y dice, lo que hoy es Palestina, lo vamos a dividir en dos, y vamos a hacer un Estado árabe y un Estado judío, dándole a los judíos mayor parte de tierras y a los palestinos menor parte de tierras. Hasta ese momento Palestina era el 100%, bueno, los palestinos pasarían a quedar con el 46% y los judíos con el 54% de tierras, siendo que su población era menor que las de los palestinos. En ese momento la población judía era de 33%. Y era de 33% porque ya venía, como decía, el conflicto no empieza en el 48, si bien lo que entendemos como ocupación lo podemos citar en el 48, empieza bastante antes, ¿sí? O sea, Palestina nunca había sido un país independiente después de la Primera Guerra Mundial. Hay una primera repartija de todos esos países, entonces los países árabes estaban bajo el Imperio Otomano o turco, pierde la Primera Guerra Mundial, no me voy a poner muy histórica, lo hago cortito, y todos los países que estaban, Es que interesante. dependían, ahí está, bueno, todos los países que dependían del Imperio Otomano son básicamente repartidos entre los aliados y quienes habían ganado la Primera Guerra. Básicamente Francia y Gran Bretaña se dividen el mandato de todos esos países. Entonces, bueno, por ejemplo, Siria y Líbano quedan bajo mandato francés, Jordania y Palestina quedan bajo mandato británico, y así se van repartiendo como se reparten históricamente los poderes imperiales de Francia y Gran Bretaña a un montón de regiones del mundo. Bueno, el mandato de Palestina queda con Jordania bajo mandato británico, y ahí empieza, bueno, hay unos años antes, hay una declaración que se llama la Declaración de Balfour, que dice, ya anticipa que en ese lugar histórico de Palestina, se va a crear en algún momento un Estado judío. No dice de qué manera, ni cómo, ni en qué condiciones, pero ya lo anticipa. Y bueno, después de la Primera Guerra Mundial, al quedar todo este territorio bajo mandato británico, empieza el gobierno británico empieza a fomentar la inmigración judía y a facilitarles de lugares donde vivir, de tierras, pero digamos, desplazando de esta manera a palestinos que vivían en esos pueblos. Es de destacar que los judíos ya estaban siendo discriminados y desplazados de un montón de lugares de Europa, entonces se busca alguna manera de resarcirlos o de buscar protección para ese pueblo. Entonces, bueno, empieza, digamos, a aumentarse la inmigración judía, pero a cambio o al precio de empezar a desplazar a familias palestinas de sus pueblos y de sus casas, y de manera violenta. Entonces, bueno, todo esto empieza antes. La población judía, originalmente judía árabe, ¿no? Porque hay muchos árabes de religión judía en el mundo árabe, en su momento era del 11% la población judía original de Palestina, y va creciendo hasta que en el 47 es del 33% con toda esta inmigración que va viniendo de Europa. Y ahí es cuando se hace la propuesta del plan de partición de la ONU, que ni los palestinos ni los otros pueblos árabes que rodean lo que hoy es el Estado de Israel aceptan, y ahí es donde empieza, digamos, el conflicto mayor, la llamada guerra o conflicto árabe-israelí, que bueno, para los palestinos es como la gran catástrofe, porque es lo que termina desplazando a la mayoría de su población. Después de eso, después de esa guerra que pierden los pueblos árabes, Palestina queda dividida en dos, queda bajo una parte, lo que hoy es Cisjordania, bajo el mando de Jordania, y lo que hoy es Gaza, bajo el mando de Egipto.
y Jerusalén queda como un territorio internacional. Todo esto hasta la guerra del 67, 1967, en donde nuevamente se enfrentan, digamos, los ejércitos árabes con el ejército israelí. El Estado de Israel ya era un Estado, y bueno, y ahí los territorios que estaban bajo el mando de Egipto y bajo el mando de Jordania eran territorios palestinos, pero que estaban bajo mandos de otros países, pasan a estar ocupados por el Estado de Israel. Y después de esa guerra, Israel se anexiona a Jerusalén, que hasta ese momento era un territorio que había sido declarado internacional, se lo anexiona de manera ilegal a Jerusalén, y bueno, y ahí queda, digamos, como esta división del territorio que podríamos pensar que es la que tenemos hoy, si bien hay un montón de cuestiones posteriores en donde de a poco el Estado de Israel va colonizando y va expandiendo sus fronteras, y las tierras palestinas son cada vez menores o más chiquitas o menos controladas por los palestinos. Pero un poco esa es como la situación histórica para ubicarnos donde estamos hoy. Ujú. Fue clarísimo. Terrible. ¿Cómo fue para vos vivir en Palestina? A ver, para mí, o sea, yo puedo contar lo que vi, porque la realidad es que para cualquier persona internacional vivir en Palestina no es tan peligroso como para una persona palestina. Hay como un pasaporte de inmunidad que te da el ser extranjero, el no ser árabe, el no ser palestino. Bueno, probablemente si sos árabe de algún otro país árabe que no es Palestina, no te dejen entrar. Es muy probable que no te dejen entrar a Palestina. Eh, pero la realidad es que los extranjeros gozan en Palestina de una cierta inmunidad en términos de violencia policial o violencia militar. Por Entonces, ejemplo, vos fuiste a la zona de la Franja de Gaza, no, yo estuve en Cisjordania. en Hay que Cisjordania. decir Ah, ok. que la franja de Gaza está totalmente bloqueada. O sea, de la franja de Gaza no se puede entrar ni salir. Solo pueden entrar médicos en misiones humanitarias, algún periodista con alguna autorización muy especial también en misiones humanitarias, pero nadie, no es que, bueno, mañana voy a Gaza, estoy en Jerusalén está a 3 horas de Gaza, por ejemplo. Pero no es que, bueno, mañana voy a Mar del Plata y voy, no se puede. Ujú. Digamos, hay que pedir un permiso, y ese permiso, si no vas en algún tipo de misión, no te lo van a dar. El territorio a donde más en general se va o van los extranjeros es Cisjordania, que es un territorio que está ocupado, pero no está totalmente bloqueado. A ver, yo siempre digo, cuando me preguntan cómo es vivir en Palestina, yo, digamos, de nuevo, ¿no? Siempre desde la mirada de un internacional que está protegido con esa inmunidad de ser internacional, y que si hay violaciones a derechos humanos de personas internacionales, eso es un escándalo en el mundo, entonces hay una inmunidad ahí. Pero por lo que yo vi y lo que yo sentí de vivir en Cisjordania, es que es como vivir bajo una dictadura militar. Yo no viví la dictadura militar de nuestro país, me la contaron, la estudié, me la contaron mis viejos, bueno, gente más grande que conozco, y la estudié un montón, y por todo lo que estudié, estar ahí en Palestina era sentir un poco que estaba viviendo bajo una dictadura militar. Es una ocupación militar, no se le dice dictadura porque es una ocupación militar, porque no es el propio gobierno quien es el gobierno dictatorial que oprime a su pueblo, sino es un gobierno exterior que está colonizando ese territorio. Pero se vive bajo un régimen militar, con todo Las, lo que eso implica y con todo lo que podemos llegar a imaginar de ese régimen militar. Y ahí me meto en la lista que quieras, digamos. Pero bueno, es un poco, el contexto es un poco ese. a ver, para seguir como poniéndonos en situación, las leyes que hay que respetar, ¿quién las dicta? El Estado de Israel. El Estado de Israel. O sea, estás en territorio palestino, pero las leyes son las israelíes. Sí, ahí hay, bueno, hay un montón de cuestiones.
esto no lo voy a hacer largo, pero sí hay cuestiones que, por ejemplo, no sé, la ley de construcción. Bueno, hay una ley jordana de cuando Jordania tenía el mandato jordano sobre Cisjordania. Hay una ley otomana más vieja que todavía está vigente. Está la ley israelí y lo que dice la propia Autoridad Nacional Palestina. Todo eso se conjuga en algo que termina controlando el Estado de Israel. Pero siempre hay como una sedimentación de leyes de distintos estados o imperios o gobiernos que termina siendo como el engendro que soy. Algo importante para señalar es el nivel de segregación, porque en el territorio de Cisjordania viven ciudadanos palestinos y viven ciudadanos israelíes también, en colonias israelíes, pero tienen distintos derechos y se rigen bajo distintas leyes. Los ciudadanos palestinos están bajo un régimen militar y si por cualquier cosa que pasa van a un tribunal militar, y los ciudadanos israelíes que pueden vivir a 2 kilómetros se rigen por las leyes del Estado de Israel, y que es una administración civil, y por lo tanto responden a tribunales civiles. O sea, son dos poblaciones que viven en un mismo territorio con derechos y obligaciones totalmente distintas. Y obviamente hay unos que están mucho más oprimidos que los otros. Uh-huh. Si hay un conflicto entre ciudadanos que viven ahí y uno es palestino y el otro es israelí, ¿cómo se resuelve? Bueno, ahí las fuerzas de seguridad son siempre israelíes. Siempre israelíes. En el área C, la zona de Cisjordania se divide en 3 áreas, A, B y C. El área C, que es el 60% de Cisjordania, es donde viven tanto palestinos como israelíes y donde conviven, digamos. No es que conviven, porque en realidad son distintos pueblos en un mismo territorio, son distintos pueblos con distintos, no es que en un mismo pueblo viven 2 comunidades, pero sí en 2 pueblos que están al lado y claramente uno se puede cruzar digamos, a ocuparle la tierra al otro. En todas esas áreas, que es el área C, que es el 60% y cada vez es más grande, la administración es la administración militar israelí, o sea, básicamente los militares israelíes, con lo cual protegen siempre a sus propios ciudadanos de su propio estado. Ajá. Entonces, hoy por hoy tenemos que lo que en algún momento fue un enorme territorio que se llamaba Palestina, fueron sus habitantes desplazados por un gobierno de ocupación pactado por Occidente en un reparto de tierras de los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, y hoy Palestina en sí no tiene nada de territorio reconocido por la comunidad internacional. Sería así. Sería algo así. Y también hay, por decirlo de alguna manera, si sos un ciudadano, una ciudadana palestina, podés tener distintos estatus, o si vivís en el estado, en el territorio de Israel-Palestina, podés tener distintos estatus, distintos DNIs y distintos derechos según el estatus de ciudadanía que tengas. Y esto es lo más terrible y lo que lleva a todas las otras violaciones de derechos humanos que vienen después, ¿no? Digo, un palestino que vive en el actual territorio de Israel es un palestino con ciudadanía israelí, pero no con nacionalidad judía. Y ese palestino tiene más derechos que los palestinos que viven en Cisjordania, más derechos de movimiento, se puede mover más, puede comprar una casa, puede construir, pero menos derechos que el ciudadano judío israelí. O sea, como para hacer, a ver, te hago una escalerita fácil. El que tiene más derechos y privilegios es el ciudadano judío israelí. Sí. Ponele que viene después el ciudadano palestino con ciudadanía israelí, que es palestino de nacionalidad, porque históricamente vive ahí, pero hoy vive en el Estado de Israel. Sí. Después están los palestinos que viven en Jerusalén, que no tienen ni ciudadanía palestina ni ciudadanía israelí, están en una especie de limbo, porque como Israel se anexionó Jerusalén, la considera propia, pero en realidad eso no es reconocido por la comunidad internacional, entonces viven con un estatus de permanencia, de permiso temporario.
en Jerusalén. Entonces, En su tienen propia algunos derechos, o sea, por ejemplo, votan en las elecciones municipales de Jerusalén, pero no pueden votar en las elecciones del Estado de Israel. Pero tampoco pertenecen al territorio cisjordano que está bajo la Autoridad Nacional Palestina. Bueno, y después tenemos los ciudadanos palestinos que viven en Cisjordania y los ciudadanos palestinos que viven en Gaza, que tienen la misma, digamos, el mismo DNI, por decirlo de alguna manera, que es un DNI palestino, pero tienen distintos derechos porque hay uno de esos territorios que está totalmente bloqueado y no pueden salir, no pueden entrar alimentos, insumos básicos, y en Cisjordania están ocupados, que no es lo mismo que estar totalmente bloqueados. O sea, hay un montón de limitaciones, pero no es la misma situación. Mm. Y en Cisjordania también viven ciudadanos judíos israelíes, o sea, de los que están más arriba de la pirámide, pero que no viven en lo que es dentro del Estado de Israel, sino que viven en Cisjordania formando colonias judías israelíes y expandiendo esas colonias desde dentro del territorio palestino. Entonces, Claro, eso todo era eso lo es que... una porción muy chiquitita del mundo, que es muy sagrada para mucha gente, y toda esa gente vive en el mismo lugar y con distintos derechos, y con distintas obligaciones, y bueno, muchos de ellos ven sus derechos diarios violados. Ajá. Recuerdo, hace no mucho tiempo, en el grupo de vecines se pasó la data de un documental que me pareció maravilloso. Capaz que lo pasaste vos, Leti. Se llamaba Los niños de Hannah, creo. No me Eh, acuerdo, no lo vi tampoco. bueno, después lo vamos a reflotar en el grupo y quizá lo podríamos pasar en la próxima jornada de cine de vereda. La historia era así. En uno de los campos de concentración, a mi modesto entender, que tienen otros nombres con eufemismos más pasatistas, eh, se había ido a poner una escuela de teatro una mujer judía que había ganado un premio creo que de la UNESCO, y ella decidió poner una escuela de teatro para niños en estos territorios ocupados. Y así fue que se instaló en ese lugar, construyó, le dieron un lugar y ella lo mejoró con el dinero que tenía. Su hijo era el profesor y estuvieron ahí varios años tratando de que las niñas que habitaban ese lugar tan terrible pudieran tener algo que fuera soñar con una vida más digna, con una niñez que les estaba siendo robada. Y bueno, la película, que es un documental, cuenta un poco el tránsito de esta situación. Esta mujer tiene cáncer. La cuento porque aún sabiendo el desenlace, es importante el tránsito para verla. Esta mujer tiene cáncer, empieza una época de avance de la represión, bombardeos, se tienen que ir de ese lugar. Ella muere y vuelve su hijo años después, cuando le permiten ingresar, vuelve años después y encuentra que de todos los niños que había en ese lugar, solo uno estaba vivo. Algunos habían muerto en bombardeos, otros habían sido hombres bomba. Y lo interesante de la película o del documental es que no juzga, sino que esto es lo que está pasando. Y duele tanto. Yo que estoy afuera me duele porque me pongo empáticamente en algún lugar, pero jamás me puedo poner en la piel de esas personas. Es una ficción, lo mío es una intelectualización. Pero igual sirve hacer el ejercicio de pensar a los demás como propios y no tomar así con facilidad esto de bueno, están tirando bombas, bueno, está pasando tal cosa.
Esto no es cuestión de justificar desde mí, sino de entender la violencia, porque la violencia no se termina con palabras, sino cambiando el código que la generó. ¿Vos cómo lo ves? El código de cambio de esta situación, la actitud de esta mujer que fue siendo judía y dijo, yo quiero hacer esto porque yo creo que es por acá. ¿Existe allá algo en esta vía desde la sociedad? Porque desde los gobiernos no lo pensemos, desde las personas. Bueno, ahí sí, hay dos cosas que quiero señalar de lo que comentabas, que me lo quiero, ahí me lo estoy anotando, porque no lo vi el documental, así que después lo voy a ver. Bueno, uno, sí, existen muchísimas organizaciones de la sociedad civil judías, judío-israelíes, conformadas por personas judío-israelíes, practicantes de la religión judía, que viven en el Estado de Israel, en el territorio que hoy es el Estado de Israel, y que son organizaciones que defienden los derechos humanos de los palestinos. Eso no significa atentar contra su pueblo, está clarísimo. Eso significa entender que son todos seres humanos que deberían tener los mismos derechos. Y las hay un montón de organizaciones que trabajan incluso en territorios palestinos. Hay algo que me gustaría aclarar, y no porque lo hayas dicho, pero sí porque algo que dijiste me hace pensar que se puede interpretar de esta manera y que muchas personas suelen entenderlo de esta manera, y es: los palestinos no son un pueblo pobre, ni económica, ni cultural, ni educacionalmente. Muchas veces cuando se habla de Palestina, la gente piensa que, ay, pobrecitos, están en una guerra, tenemos que ir a ayudarlos. Y no, la realidad es que es todo lo contrario. Obviamente que es necesaria la solidaridad internacional para visibilizar su situación de ocupación. Pero vos hablás con un niño palestino de 12 años, y yo he tenido la posibilidad de hablar, porque bueno, o sea, el programa con el que yo fui se habla inglés, y bueno, lamentablemente es un requisito para ir poder hablar inglés, y los niños de 12 años te hablan en inglés sobre la ocupación, sobre la historia, sobre la situación política, incluso sobre la historia de Latinoamérica, más que cualquiera de los jóvenes que yo hoy puedo conocer. O sea, crecen, le dan la importancia que le dan a la educación, a la alfabetización, al poder comunicarse, a todo lo cultural, los hace ser un pueblo empoderado que resiste y va a seguir resistiendo hasta que sean libres. Entonces, un poco como para desarmar eso, ¿no? De que muchas veces muchas personas sienten que es necesario ir a ayudar o ir a enseñarles, o de repente yo me he cruzado con muchos europeos que con una mirada muy naif, pero con buenas intenciones, dicen, bueno, vengo a dar clases de apoyo de inglés porque lo necesitan. Sí. Puede ser que alguien necesite clases de apoyo de inglés, pero no, no es un pueblo al que le falte cultura, no es un pueblo que Bueno, no esté empoderado. esto que vos decís es súper importante, yo tampoco lo sabía, y nos mueven a esa situación, ¿no? Como son lugares blindados en la información pública. Vos no escuchás algo cuando ocurren estos horrores que cada tanto se reiteran y se reiteran y se reiteran, salvo en esos puntuales hechos, no sabemos nada de Palestina. Por eso Por ejemplo, sí. ¿cómo es una ciudad en Palestina? A ver si nos ubicamos físicamente. Por ejemplo, ¿es parecida a la ciudad de Escobar, a la ciudad de La Plata? ¿Cómo es? Bueno, ahí voy a eso. Solo Bien. quiero agregar una sola cosa de lo que decías antes, y ahí vamos a eso. Me parece una pregunta súper interesante. Y también por eso lo aclaré, porque muchas veces la gente piensa esto, ¿no? Que son niños que viven en carpas y que con suerte pueden hablar. Y que, bueno, sí, puede haber gente que viva en carpas, pero me meto un cachito en el tema de la violencia que mencionaste antes, y ahora volvemos a esto, como para hacernos Dale. una imagen de cómo es una ciudad. Es muy complejo el tema de la violencia, pero hay dos cosas. Lo primero que voy a decir es que
esto de los coches bombas hoy no existe en Palestina y en Israel. Esto, digamos, hubo una oleada de atentados por parte de palestinos, y eso es verdad, existió durante la época en la que se estaba construyendo el muro a principios del siglo XXI. Se empezó a construir un muro que hoy tiene 700 kilómetros y es todo de hormigón, un muro que es enorme, que si alguien intenta pasarlo le disparan con mucha suerte. Entonces, durante la época de la construcción del muro existieron atentados. Hoy eso no Perdón, Leti, existe. ese muro, ¿por dónde pasa? Bueno, ese es otro para hacer como otro programa, ¿no? El muro, primero, está construido dentro del territorio palestino, no está construido en la frontera internacionalmente aceptada, está construido más adentro, con lo cual la propia construcción del muro ya le saca territorio a donde antes vivían familias palestinas. Y después que no es un muro, digamos, lineal, yo no sé si se me ve la mano, pero como Sí. no es una línea que uno dibuja de arriba abajo, es un pedazo de línea y otro pedazo de línea y otro pedazo más adentro y otro pedazo más adentro y otro pedazo más adentro y otro pedazo más adentro. Y entre esos muros van quedando familias, van quedando viviendas, van quedando pueblos enteros que muchas veces quedan entre muros, entre un lado y otro del muro, porque no es una cosa así que fue dibujada, aceptada internacionalmente desde una frontera. No, es hoy construyo acá y mañana hago un poquito más adentro y mañana un poquito más adentro. Entonces, bueno, eso digamos, de hecho, el muro ha sido condenado por la Corte Internacional o la Corte Penal Internacional, ha sido condenado y Israel se le exigió por la Corte Penal Internacional en reiteradas ocasiones que deshaga ese muro y que las poblaciones que ahí vivían, que fueron desplazadas y que hoy no se sabe dónde están, puedan volver ahí. Bueno, eso obviamente que Israel hace oídos sordos a todos esos fallos, pero son fallos de la Corte Penal Internacional, no son, digamos, de un grupito de loquitos que andan por ahí. Entonces sí, hubo una época en la que existieron atentados, hubo 2 intifadas. Las intifadas fueron rebeliones palestinas contra determinadas situaciones de la ocupación. Hoy no existe, hoy no hay atentados, hoy realmente, o sea, no hay atentados en el Estado de Israel, no existen los atentados. Sí hay esto que vemos en la tele, ¿no? Bueno, y uno tiró un misil, pero además es como, bueno, jamás tiró un misil, Israel respondió con 50 bombas que destruyeron 3 edificios. Eso sigue existiendo y de repente escala la violencia y como vemos, terminamos viendo en la tele toda la destrucción que eso genera. Eso existe, esa violencia sí existe, es totalmente desigual, totalmente desproporcionada, pero acá lo que no se ve en la tele es la violencia cotidiana que sufren las personas que viven en los territorios de Cisjordania, de Gaza y de Jerusalén. Y esa violencia cotidiana es la que, te decía, es propia de una dictadura militar o incluso peor. Digo, parte de nuestra función como acompañantes era acompañar a los niños a la escuela porque estaban escoltados por soldados israelíes. Niños de 5 a 12 años que van solos a la escuela iban escoltados por soldados armados hasta los dientes. Entonces, eso, o sea, un niño palestino crece así, crece yendo a la escuela todos los días escoltado por un soldado que muchas veces le apunta, que muchas veces no le apunta y que muchas veces lo amenaza con subírselo a la camioneta y llevárselo y muchas veces efectivamente lo hace. O bombas de gases lacrimógenos en una escuela entera o en varias, porque se corrió un rumor de que en esa escuela hay un chico que le tiró una piedra a un jeep militar israelí. Eso, a ver, pudo haber pasado que un chico le tire una piedra a un jeep. Está claro que pudo haber pasado. Ahora, el castigo colectivo de eso es llenar a la escuela de gases lacrimógenos o a todas las escuelas del pueblo porque se rumorea que había un chico que hizo eso. Esa es la vida cotidiana de los palestinos. Lo mismo cuando quieren ir a trabajar y tienen rutas bloqueadas que no pueden transitar y que de repente son solo para israelíes en su propio territorio palestino, no estoy hablando en el Estado de Israel. Entonces, de repente, un camino que debería, no sé, como yo te dijera, de acá a Moreno, lo pueden hacer en 4 horas, porque tienen todas las rutas bloqueadas. Cuando un israelí que tiene que hacer el mismo camino, lo hace en 25 minutos. Ese nivel de segregación. Puedo seguir enumerando millones de violaciones, ocupaciones de tierras de civiles israelíes, pero que son civiles que van armados y que son protegidos por las fuerzas de ocupación israelíes en esos territorios.
digo, ocupaciones de tierras con algo tan simple, cotidiano, como yo voy con mis ovejas a comer tu pasto, ¿no? Pero voy con mis ovejas armado, y si tus ovejas vienen, por ahí te mato a las ovejas, ¿sí? Como esas cosas son cosas diarias que suceden. Entonces nosotros cuando nos enteramos de las bombas decimos, oh, qué terrible. Pero todo eso se viene sembrando hace más de 70 años, y es un día te mato una oveja, al otro día me llevo a tu chico cuando estaba yendo a la escuela, me lo llevo preso siendo menor sin ninguna causa y por 3 días no te enterás dónde está. Hay madres palestinas que a mí me hacían recordar muchísimo a las madres de Plaza de Mayo, porque uno tiene la cosa esta de hacer analogías todo el tiempo, y era, no saben dónde están sus hijos, y es un pibe que estaba yendo a la escuela y que de repente o le dispararon en una pierna, porque sí, o se lo llevaron, y quizás a los 3 días se lo devuelven y le dijeron, ah, no, nos dimos cuenta que él no era, que era un compañero de curso. Pero durante 3 días la madre estuvo desesperada sin saber a dónde se lo habían llevado y sin acceso a un abogado. Bueno, no me voy a extender mucho más en todo esto, porque no sé si es la idea como irnos tanto en detalles, pero si querés vamos a esta pregunta, ¿no? Que vos me hacías de las ciudades. No sé si se me cortó un poco, me parece que se me congeló toda la pantalla. Volvimos. Ah, en un momento vi toda la pantalla congelada, no sé qué pasó. Y yo también. Dije, ¿qué está pasando? El Mossad. Ay, no, por favor. Bueno, no sé hasta dónde se escuchó, pero bueno, si querés, vamos a esta pregunta, no sé, decime vos, manejás los tiempos. La verdad que todo es tan interesante. Acá dicen, se escuchó todo. Perfecto. Gracias, Armando. Armando es un genio. Es nuestro operador, el mago de esta radio. Le debo un asado. A esta Bueno. altura ya es con mollejas. Sí, sí, sí. Con mollejas, con la mujer, con todo. Bien, vamos, seguimos. Eh, Vamos a tener que hacer otro programa, porque, Cuando quieran. Sí, es un tema para hablar horas. wow, habíamos quedado en que, bueno, este esquema de ocupación a mí me hace acordar mucho, y qué curiosidad, ¿no? A la ocupación nazi de Europa. Cuando, bueno, también la ley alemana era la que regían los territorios ocupados, con jueces alemanes, campos de concentración. Es muy parecido el esquema. Debe haber alguna cuestión, viste que hay esquemas de organización para las guerras y qué sé yo, o sea, la verdad que son como niños grandes, tan peligrosos, pero son esquemas de juego que parecen juegos de niños, es como las leyes de la guerra, che, déjense de joder. Esto es un horror. No sé si hay mucho para decir de esto, o sea, para decir hay una vida de decir, ¿no? Pero creo que esto es claro, todo esto que vos contaste. Me interesa también que no dejemos de lado esto de ver la realidad. Esto que decías vos, no es gente viviendo en una carpa sin educación y sin comida, no porque no la haya en algunas de las situaciones. En la Franja de Gaza seguramente sea así. Creo que esta película, la que yo menciono, es de la Franja de Gaza. Después la vamos a buscar entre los vecinos. Eh, las ciudades de Cisjordania. Contame una ciudad, así haceme una pintura como para que yo la vea sin haber estado ahí. Bueno, hay 6 centros urbanos en Cisjordania, que son, digamos, 6 ciudades, que son muy, nada, son una ciudad como alguien se puede imaginar, un trazado urbano parecido,
parecido, sí, qué sé yo, hay mezquitas, hay una heladería, hay una panadería, es, digamos, lo que alguien se puede llegar a imaginar que es un centro urbano de cualquier parte del mundo, por decirlo de alguna manera y rápido, obviamente Sí. con todos los letreros en árabe, lo cual lo hace, a mi entender, hermoso. Pero bueno, digamos, es, por ejemplo, Ramala, que es la ciudad más grande, el centro urbano más grande, y es una ciudad que está en lo que se llama territorio A. El territorio A está controlado por administración, por las digamos, por la administración civil palestina, y ahí no deberían entrar, si bien a veces pasa, no deberían entrar las Fuerzas Armadas israelíes, con lo cual muchas veces pareciera ser una ciudad, digamos, bastante tranquila, en términos de que uno no va a ver jeeps militares todo el tiempo dentro de Ramallah, porque es una ciudad íntegramente palestina. Después tenés centros urbanos como Hebrón, que seguramente lo habrán escuchado nombrar, que es un lugar en donde, no sé, se lo conoce un poco como un hervidero de violencia, porque es el único de los centros urbanos de Cisjordania que está dividido entre Palestina y los colonos israelíes. Entonces ahí, al estar dividida, están las fuerzas de ocupación israelíes dentro de la ciudad, y ahí sí, dentro de la ciudad, eh, se ven situaciones de violencia mucho más cotidianas. Y después tenés diría, entre el 60 y el 80% del territorio es territorio rural, o sea, pueblos rurales, que son los que también en general están más desprotegidos porque están dentro de lo que se conoce como el área C, y sufren, por ejemplo, constantes demoliciones de sus casas o de los ranchos donde guardan las ovejas, o si quieren, no sé, alguien que tiene una fábrica y la quiere construir y se quiere expandir, y construye un edificio más, ese edificio es muy probable que sea demolido en esa área. Eso en Ramallah probablemente no pase, porque además tampoco hay, por ejemplo, lugar para construir. Pero en toda el área rural, eh, son pueblos que están mucho más aislados, por decirlo de alguna manera, y entre todos esos pueblos pasan rutas por donde pasan jeeps militares israelíes que los rodean, y van siendo colonizados por distintos asentamientos judíos israelíes que se van asentando primero con, no sé, una motorhome, después o con una carpa, se quedan un tiempo, después empiezan a construir, y así empiezan como de alguna manera a rodear a los pueblos palestinos. Yo viví en un pueblo palestino que estaba rodeado por asentamientos judíos israelíes. Digo, no es casualidad, a los observadores internacionales nos mandan, digamos, a los lugares por ahí más desprotegidos o más conflictivos, en donde un pueblo rodeado por colonos israelíes armados es un pueblo que está en peligro de desaparición, en concreto. Ujú. Entonces, bueno, es un pueblo que tiene presencia permanente de personas internacionales. Hoy no, por la pandemia y porque no se puede entrar. eh, pero bueno, esa es un poco la situación de las áreas rurales, ¿no? Como el despojo de tierras y la desaparición de pueblos a partir de esta colonización. Y ante estos actos de invasión, las quejas, las protestas, los reclamos que se hacen internacionalmente, eh, no, no generan ningún cambio, por lo que vos me contás y por lo que tengo escuchado. O sea, es quejate y seguí así. Sí, la que haces es la pregunta del millón. La ONU se expresó millones de veces contra los asentamientos. Los asentamientos judío-israelíes son ilegales, según la ley. Hay una ley internacional que Sí. dice que en un territorio ocupado militarmente no puede ir a vivir población civil de la potencia ocupante, que es lo que acá pasa. Eso está penado por la ley internacional. Y la ONU se expresó un montón de veces contra eso, pero ¿quién maneja el Consejo de Seguridad de la ONU? Sí, Estados Unidos y Israel. es como si fuera una mamushka, ¿no? Esto es la mamushka que está más afuera, donde en esta es una sociedad sin ley. O sea, la mega sociedad mundial está en una etapa previa a la construcción de la ley, donde el dueño del poder hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque puedo.
A ver, es un poco eso, pero también hay que decir que la ley internacional existe y es clara y ha Es un condenado cha. un Sí, montón de cuestiones. Eh, como decíamos en el principio cuando nos pasamos el programa, acá le vamos a dar entrada a Jorge porque le va a encantar decir algo de todo esto, me parece, a mi vecino. Eh, el tema es el poder y las personas. Es si el que genera un acto que daña a otro es el dueño del poder o es el sometido. Es este esquema de castas que vos contás, que es una casta generada por la ocupación, quién tiene más derechos, quién no los tiene, y no tenés a quién quejarte, porque hay una ley, sí, pero dice, ¿y qué? No la cumplo. ¿Qué pasa así en gran escala y a pequeña escala en nuestro propio país pasa? Carl Lewis tiene ocupado el lago Escondido desde hace muchísimos años y también hay sentencias que dice que tiene que dejar pasar a las personas. Y te cagan a tiros. exacto, exactamente. Ha ido un montón de personas, han ido a expediciones con periodistas y demás y la han pasado muy mal. Ese señor tampoco cumple con la ley y es parte de la ocupación, o sea, es una ocupación más, a ver, ¿cómo decirte? Más pintoresca, pongámoslo así, la del señor Lewis. Pero también no respeto la ley porque tengo poder. ¿Por qué? Porque quiero. ¿Y por qué quiero? Y porque puedo. Exacto. Uf, nos quedamos sin esperanzas. Ahí Wow, tenés ¿no? la respuesta o por qué las cosas muchas veces terminan en violencia. No estoy justificando la violencia, no No, quiero no, que esto, hay que, pero a digo, ver, la impotencia que genera sí. vivir bajo ocupación muchas veces hace que la única respuesta posible sea esa. Y la única posible no es una elección. La violencia no es una elección y no es la primera elección de nadie, pero a veces termina sucediendo que es la única alternativa. No la estoy defendiendo, pero es lo que sucede. No, hay que poder entenderla. Vamos a volver a mi ejemplo anterior, porque la verdad que me resulta tan parecido el esquema de ocupación al esquema de ocupación de los nazis, me parece muy parecido. La guerrilla maquis, que era la guerrilla francesa, era una guerrilla wow, hiper violenta, pero como es la guerrilla de los que ganaron, entonces está bien. Hay otra película que la vamos a recomendar también, que es increíblemente bella en este horror que es la guerra, que se llama El silencio del mar. Eh, es maravillosa, realmente maravillosa, y pone a las personas en este lugar de eh, la relación humana en una ocupación. La película realmente es maravillosa y se dan todas estas situaciones de la violencia que siempre termina siendo, como yo lo veo, eh, la violencia sufrida por las personas y que nunca está generada desde las personas. Las personas son a veces como juguetes de alguien que maneja los grandes hilos de este horror. Bueno, eh, es, no comparto esa frase que dice, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Mongo, la verdad es triste. Esta verdad que vos contás, eh, yo prefiero saberla porque ignorarla no soluciona nunca nada y te compras el diario bobo de todos los días que descaradamente te genera una verdad diferente.
Así que gracias, Leti. Es triste, pero me alegra que lo hayamos podido contar. Bueno, Porque gracias a como vos y solo agrego una cosa para cerrar y es que sí, es triste, pero si te escuchara un palestino ahora, te diría, no estás triste, no estés triste, nosotros vamos a seguir resistiendo hasta el final y hasta que seamos libres, porque seguimos resistiendo y en esa resistencia nos reímos y somos felices en esta resistencia. Así que no estés triste y sigamos resistiendo y escuchando a los palestinos, que no se sí, rinden. me parece fantástica esto como cierre. Eh, eh, en la tristeza y en el llanto nunca se gana nada, uno ya se da por derrotado antes. Lo había dicho Cristina y seguramente ella lo tomó de alguien antes. No me acuerdo cómo vino la película, pero yo sí sé que se lo escuché decir a ella y dije, lúcida reflexión, se lo debe haber escuchado algún palestino. Puede ser. Puede ser. Y es una gran reflexión, en la que nos asimilamos bastante, ¿no? Vuelvo al inicio del paso de un programa al otro, y era, che, no tenemos salida, ¿no? Con un gobierno, con otro, con esta gente, con la otra gente. Che, no hay salida, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos? No, seguimos militando la vida, porque queremos disfrutarla. Queremos esto, ser húmedas por nuestros cuerpos y por la pacha. Así que Leti, te abrazo enormemente a la distancia. Organicemos un cine en la veredita y miramos esta película que es muy hermosa. Podemos poner las dos, la del Silencio del Mar también. Dale, muchas gracias. Bueno, gracias a vos y ya nos organizaremos otro más. Un abrazo enorme. Gracias. Gracias. Hermosa, hermosa Leti, me encantó, mi vecina. Y le damos entrada a mi vecino. Hola Jorge, buenas noches. Hola Adri, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Yo sé que disfrutaste un montón todo esto que pasó. Estuvo bueno, sí. Eh, lo imagino. ¿Querés hacer alguna reflexión tuya sobre esto o arrancamos con la parte de humedales? Mira, me parece que hay muchas reflexiones que se pueden hacer. Eh, digamos, mientras ustedes hablaban, yo escuchaba y pensaba en eso, ¿no? En- y pensaba, lo primero que pensaba es en el problema de las naciones, en el problema de las guerras santas, que son muy antiguas. Ujú. Eh, Incluso entre los pueblos americanos hubo guerras, digamos, los pueblos americanos también se conquistaban y digamos, que yo creo que si lo podemos reducir todo esto a lo que se podría llamar o se llama lamentablemente la condición humana. O Ujú. sea, es un problema de pasiones en el sentido amplio de la palabra que, que nos producen la infelicidad y le producen desde nosotros la infelicidad a otros, porque o queremos tener, o queremos controlar, o queremos, no sé, no. Pero básicamente me parece que esas dos ideas, ¿no? Sí. Son Ahora, bastante qué centrales. curioso, ¿no? Que en lo que vos vas a tratar también en el tema de Nordelta, Es lo mismo. Nordelta también es un territorio ocupado, Y es un territorio ocupado. Bueno, es que el humano es humano en todos lados. pero es muy curioso porque se da también esto de que lo que comentaba Leti, en Nordelta creen que tienen una ley propia. Cuando fue el lío de la pandemia y se les ocurrió armar una joda terrible, eh,
alguien los denunció, llamaron a la policía y no dejaban entrar a la policía, porque decían que ellos eran Nordelta y la policía no podía entrar. Entonces, ¿cómo es esta joda? Es cuando la gente no tiene dónde vivir y ocupa Guernica, ¿no? La sacan a las patadas en 5 minutos y todos los diarios, los canales de televisión, todos te dicen, no, porque esta gente delincuente, qué sé yo, no puede ocupar. Bien, no me quiero subir a la moto. Me bajo de la moto y vamos al principio de esta historia, que es muy sabrosa. Resulta ser que esta semana hubo un montón de memes muy divertidos sobre los carpinchos. Y hoy recomiendo que busquen el video, es cortito, de Verónica Ginás, que lloré de risa. Era muy, muy genial. Ella es maravillosa. Bueno, tema carpincho. Porque la gente cree que, la gente cree, no, es como la fantasía de que Nordelta siempre existió, y no es así. Vos estuviste en Nordelta cuando no era Nordelta. ¿Qué había ahí? Bueno, mira, yo recorrí mucho toda esa zona porque me tocó sacar fotos de, digamos, no precisamente como documentalista, sino como fotógrafo de un suplemento que en realidad era una especie de gran clasificado ilustrado del diario Clarín que se armó para llenar sus páginas con avisos de los barrios cerrados y de los countries que se iban a ir creando cuando se organizó desde el país, la provincia y los municipios, en particular Tigre y Pilar, el negocio country. Entonces, a nosotros, los fotógrafos que nos asignaban a esos recorridos, nos mandaban todos los días para obtener fotos que no precisamente buscaban que dijeran las fotos lo que vos me estás preguntando. Las fotos tenían que tratar de dibujar algo alentador sobre qué iba a pasar ahí para que la gente se asentara y no mostrar lo que uno veía que era un páramo semi-inundado, inundado, digamos, totalmente silvestre, de flora autóctona. La flora autóctona que uno ve, por ejemplo, en la reserva ecológica, es la misma porque estamos en el mismo lugar. Hay una distancia de 40 kilómetros, en línea recta deben ser 25 kilómetros, en ruta serán 40. Entonces, y estamos en la costa, prácticamente es el mismo ecosistema. No sé cuál será la cota de altura de la Tierra, pero la reserva está rellenada. También es terreno rellenado. De hecho, vos vas a la reserva y recoges cascotes ¿cómo se llama? De hormigón y sí, exacto, ¿no? Entonces, a nosotros nosotros íbamos a sacar fotos y en la primera época, Nordelta era eso, era un pantano, lo que se llama un humedal, tierras bajas al lado de un río, lo cual quiere decir que cuando había marea, el agua subía, marea es la marea lunar, ¿no? Que cada 6 horas cambia, sube, baja y todo eso. Y por otro lado también lo que regula ese flujo del agua que entra y sale, a la vista parece eso, bueno, vos tenés historia isleña, así que sabés muy bien del tema. Ahora estoy precisamente en la isla. Claro. Y bueno, se combina con los vientos, con el sudeste o la falta de sudeste y todo eso. Y bueno, eso era la mínima variación que tenía el paisaje, pero el paisaje era un paisaje de un bajo con mucha flora autóctona. Claro. ¿Y cómo lograron que sea lo que hoy es? Porque, a ver, rebobino, te corto 2 minutitos. Un humedal, este programa
vamos a empezar desde el principio, este programa que se llama Húmedas por nuestros cuerpos y por la Pacha, forma parte de un grupo más grande que hay integrantes en todo el país con distintas artes, digamos. Este es el programa de radio que es del grupo que sea Ley de Humedales, que también lo pueden buscar en Instagram, y hay movidas en todo el país. Un humedal es un ecosistema que se autorregula y es como un sistema de sanación de territorios. Me pasaste un artículo súper interesante, me encantó leerlo, después lo tengo que agarrar desmenuzarlo un poquito más, que analiza muy bien el tema de los humedales y aporta un montón de información, y daba la data de que aguas muy contaminadas río arriba, cuando se hacía el análisis de esas aguas una vez que atravesaban el delta, se habían saneado, porque el delta funciona como una especie de esponja que retiene y sanea esas contaminantes, así como brutamente dicho. Al levantar la cota de ese territorio que hoy es Nordelta, se ocuparon muchísimas hectáreas de este territorio sanador. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Para que esa zona sea habitable, vos contanos ahora qué es lo que vos viste que hicieron. Bueno, nosotros cuando íbamos a recorrer la zona, empezamos a ver que, bueno, mucha maquinaria vial, era un territorio muy grande el de Nordelta, pero, o sea, yo no documenté todo esto, lo documenté fotográficamente para el medio en el que trabajaba, pero no hice un estudio, digamos, sociológico del fenómeno, nada más lo viví Sí, claro. como fotógrafo ahí en el lugar. Me llamaba la atención cuando vos me contaste los otros días lo de los caños blancos. Bueno, ese era muy llamativo, porque eso me llevó a consultar y se me dio una explicación. El humedal, o esa tierra baja, inundable o inundada, estaba diseñado ya como arquitectónicamente, y le habían asignado a distintos lugares futuras lagunas. Entonces, donde iban a estar estas futuras lagunas, instalaban las bocas de toma de succionadoras de barro, llamadas draga. Normalmente en los puertos se draga, uno habla de dragar los puertos, de dragar los canales del Tigre, del Delta, se dragan los ríos principales para que los barcos grandes los puedan transitar, etc. ¿Qué quiere decir dragar? Chupar el barro y agrandar un canal, pero ¿ese barro dónde va? Bueno, cuando uno draga un río, el barro va a los costados del canal, dentro del propio río. O sea, va cerca de la costa, bajo el agua. Ahora, hay otra acción que es dragar y sacar a la tierra lateral de un lado o del otro, mediante mangueras, ese material que extraigo del fondo de un agua, que en este caso no es exactamente un río, sino que es una especie de bañado, ¿sí? Donde yo quiero diseñar una laguna, tanto para tener un lugar que embellezca la futura arquitectura, como para robarle la tierra a ese bañado y ponerla en un lugar donde yo quiero subir la altura del terreno. Entonces, tiraban el barro de la futura laguna, del fondo de la futura laguna, en los costados, y iban subiendo el terreno entre lagunas. Pero para que el terreno entre lagunas, que era un barro, ¿cómo te puedo decir? Un barro, imagínate, como un barro flojísimo, exacto. Sí. Entonces clavaban caños de PVC, como estos que son los caños cloacales,
que hay blancos y naranjas. Bueno, los blancos, que en esa época no existían los naranjas, de un diámetro más bien grande, como si fuera un 50% más grande que los caños cloacales, digamos 15 centímetros de diámetro o más, caños enteros, largos de 4 o 6 metros, los clavaban en diagonal para un lado, para el otro, así todos torcidos. Supongo que tenía perforaciones en la parte inferior, porque la idea es que mediante esos caños podía ventilarse el barro del fondo y se aceleraba el secado de ese terreno. Con lo cual, tiraban mucho barro, después el terreno iba bajando, porque a medida que se iba la humedad bajaba. Por último terminan pisonando, pasan las máquinas que compactan el terreno, pero para eso hay que subir de más el terreno. Claro. Eh, Sí, bueno, esto que vos contás, yo que vivo bastante tiempo acá en la isla, que me hace muy feliz, me volvió a recibir, viví de chiquita y ahora volví de grande. Cuando se hace una zanja para acceder, suponete, a la toma de agua, para cargar agua en el tanque. Entonces vos cavás una zanja hasta el lugar donde vas a tomar el agua y toda la capa superior, que es, ponele, medio metro, es tierra dura. De ahí para abajo es tierra blanda. Y cuando vos querés desagotar la zanja, es barro líquido. Es como chirlo, porque es la descomposición de todos los vegetales que se caen, y madera podrida, y qué sé yo, o sea, es el humedal. Que lo que leía hoy en este artículo que me pasaste es por qué los humanos se apropian de los lugares y le ponen sus reglas humanas al lugar, en lugar de respetar las reglas de la Pacha. O sea, acá, les isleñes, tenemos las casas a 2 metros del piso. ¿Por qué? Porque viene la marea. Entonces, cada tanto somos una isla adentro de la isla, porque el agua pasa. A mí me encanta verlo, ¿no? Cuando hay marea es marea. Es lindo. Como dice mi vecina, hoy es día de torta frita, viene marea. Bueno, y las casas están altas precisamente por eso, para que pase el agua por abajo y cuando el agua se retira, te queda el parque de nuevo. Pues no, Nordelta rellenó todos esos terrenos con este sistema loco que vos contás, para que las casas no tengan que estar elevadas y la marea no les moleste. Es, de nuevo, la ley del rico sobre el territorio. En el caso de Leti era la ley del poderoso sobre la gente que no tiene poder. Y acá es la ley del rico poderoso, que fueron los grandes negocios inmobiliarios, contra el pueblo. Esto es contra todos, no es contra alguien en particular. Destrozar un humedal destroza un ecosistema sanador para un territorio enorme. Sí, bueno, aparte eso genera muchos problemas de todo tipo, porque los ríos que acceden al delta, como el Reconquista o el Luján, son ríos que a su vez colectan agua lateralmente, llegan. Un río es el punto más bajo de un valle, ¿sí? Por eso se junta el agua ahí. Y a su vez tiene una pendiente negativa que indica hacia dónde va a ir el agua. Es la línea más baja de un valle, donde el agua se mueve del punto más alto de esa línea al punto más bajo, que está en el delta, el punto más bajo de los ríos que desembocan en el delta. Pero entonces todas las cuencas de agua pluvial, digamos, llueve, por ejemplo, y el escurrimiento de la lluvia empieza a deslizarse de los puntos más altos a los puntos más bajos, que son esos ríos que van a terminar yendo verticalmente hacia el delta. Pero ¿qué pasa cuando esos ríos
a 1 kilómetro, 2 kilómetros del delta, empiezan a encontrarse con que sus costas fueron elevadas para poder edificar torres de 10, 12 pisos, o no sé, lo que sea, no quiero decir cualquier cosa. Hay torres gigantes en marinas del Golf, creo que se llama, al lado del puerto de Frutos, cerquísima. Son Sí. torres enormes. Enormes, ¿sí? las vi, las Enormes. veo cada vez que vengo. Exacto, Sí. que tienen creo que unos agujeros como unas ventanas, son tan altas que para que el viento pueda atravesarlas y no pueda, no sé, no quiero inventar, así que, pero son grandes, son muy grandes. Son horribles, Sí, son feas aparte. son horribles. Bueno, pero ¿qué pasa? Entonces, todo el agua que se junta en esos ríos, por ejemplo, en esos 2 ríos que mencioné, el Reconquista y el Luján, llega un momento en que el agua no puede llegar a esos ríos porque los terrenos fueron elevados a los costados de esos ríos. Sí. Entonces, el camino del agua se complica, empieza a inundar las barriadas que rodean a los barrios estos que han elevado las cotas, porque ahí pierde el que tiene el terreno más bajo. Claro. ¿sí? Y bueno, es toda una complicación hídrica muy importante. Lo mismo, exactamente lo mismo pasó. ¿Cómo se llama el shopping este que ahora está cerrado? El DOT. El DOT. Sí, totalmente. Pasó lo mismo, les inundaban a los barrios vecinos, pero Exacto. un horror. Y encima después iban y los molían a palos porque la gente protestaba. Sí, sí. Sí, sí. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón, diría alguien. Y bueno, pero se parece a lo que contaba Leticia hace un rato, en el sentido de que tiene que ver, por eso a mí me salió pensar en el problema de la condición humana. Cuando yo pienso en eso, no puedo evitar también, porque es fácil pensar que eso es ajeno a uno. Yo creo que no. No. Yo creo que no. Yo creo que a lo mejor nosotros por algo estamos acá, pero por lo menos yo estoy en un momento de mi vida en que estoy tratando de pensar que no soy ni tan lindo ni tan bueno. Y verdaderamente, porque me parece falso. Está bueno, está bueno. Y entonces pienso que ese problema de la condición humana yo también lo tengo. Sí. Y que yo también supe conseguir cosas y espero haberlo hecho con no tan malas artes y todo eso. Pero me parece que es un problema digamos, que está en la base de lo que llaman la cultura occidental, ¿no? Mira, ¿viste cuando hoy, hablando del presidente de Fernández, alguien dijo, todos hemos cometido errores? Esto de la condición humana. Sí, pero la diferencia es que cuando el que comete el error es la persona a quien nosotros elegimos para que nos diga que está bien y que está mal, estamos sonados. Sí, yo en política partidaria prefiero no entrar, porque yo no, creo que ahí se pone pantanoso el humedal, digamos. No, sí, se pone, porque, y tampoco confío tanto en las palabras, digamos. Las palabras, los juegos de palabras, las citas de lo que pasa, de lo que se dice. Pero, digamos, no quiero hacer un juicio ligero de las cosas estas, porque no es mi No. ángulo. A mí me encanta el grupo de vecinos que tenemos, porque salen todos los días, salen puntas de una cosa y de otra cosa, y es, che, bueno, esto que no nos gusta, como diría Leti en Palestina, diría, con una sonrisa vamos a tratar de ir por el lado de la educación para que a futuro esto no sea de lo que nos estemos quejando. Hoy es el aniversario triste, trágico, de la matanza de Avellaneda,
la masacre de Avellaneda, donde murieron Costec y Santillán, que también era gente que protestaba, cual intifada, con armas de protesta, no precisamente armas de guerra, sino reclamos. Y fueron masacrados por armas y por balas que pagó el pueblo, por armas y por balas legales, como dice alguna canción. Terrible. Vos en este hilo de conducción, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta a lo del puente de A este Avellaneda? desastre. Hoy en el grupo de vecinos reflexionábamos con el tema de la educación, ¿no? Y una de las chicas hablaba de el gatillo fácil. ¿Qué hacemos con los pibes que están expuestos todo el tiempo al gatillo fácil? Pero bueno, alguien tuvo en sus manos la posibilidad de educar a ese policía que disparó. Para no suicidarnos hoy. Es muy difícil. Yo no encuentro, digamos, el gatillo fácil, bueno, el tema de los femicidios también. Nos venimos haciendo esas preguntas, ya van años intensos, digamos, de hacernos esa pregunta, y es una pregunta que no termina de tener asidero. Una cosa es instalar el tema de género, y otra cosa es encontrarle una punta al ovillo del femicidio. Es una cosa que es demencial, digamos. Es demencial. Es demencial, se va de la lógica. Es como decir, qué sé yo, como tenés que recurrir a las tragedias griegas para encontrar esos actos demenciales de los griegos, de arrancar ojos o de, qué sé yo, esas cosas locas, ¿no? Matar a los propios hijos, que están las tragedias griegas, ¿no? Sí. Porque la locura es humana y la violencia es humana. Digo, también yo, no sé, se ve que me estoy poniendo viejo porque empiezo a pensar, a dudar de las cosas de lo que está bien y de lo que está mal. No, digo, a ver, hagámonos cargo, son cosas humanas, pasan porque son humanas, no las hacen lunáticos, las hacen humanos. El problema es que a mí me parece que eso, lamentablemente, solo nos está mostrando lo lejos que estamos de donde deberíamos estar. Cómo se ha desnaturalizado el vínculo entre las personas, cómo no sé, cuánta gente enajenada hay que a su vez es violenta, y cómo lo que se llama la cultura no supo qué hacer con eso y lo ha dejado crecer y ahora se fue de control. Pero no sé qué puedo responder, yo no sé qué puedo responder, no tengo esos saberes para tirar una propuesta. Yo no es, pero me gusta el debate como para encontrarle puntas de reflexión. Me encanta esta charla, me gusta mucho. Vamos a tener que ir haciendo el cierre. Lamento en el alma, porque ya son las 10 menos 20 y Armando estaría queriendo cerrar el programa. Armando, sos muy mala onda. Mirá lo que te digo. Mirá, apaga todo. Bueno, me encantó esta charla, Jorge, la verdad que me resultó, además de ponerle un poco de humor carpincho, tener esta data de cómo se construyó Nordelta me pareció fantástica. Y este cierre me gusta más también esto de que me obligaste a darme vuelta en mi pensamiento. Y dije, qué bien, tengo que dejar de quejarme y poner la culpa en el otro y mirar un poquito más qué culpa tengo yo.
¿O qué responsabilidad tengo? Más que la parte de la culpa, no es necesario. Por mi culpa, no, yo soy atea. Pero sí esto, o sea, dejar de poner tanta exigencia en nuestros gobernantes, representantes, etcétera, y empezar a cambiar nosotros como pueblo para generar otros representantes que nos representen mejor. Porque estos son los representantes que nos representan a la realidad que somos hoy. Somos esto. Somos estos representantes. Entonces, apostamos al frente docente vecinal, que vamos a generar otro programa para decir qué educación queremos, para generar una sociedad más sana, en la que podamos disfrutar todos y seamos húmedes por nuestros cuerpos y por la pacha. Leti, Jorge, los quiero, la verdad que son lo más. O sea, este fue un programón, disfruté un montón. Gracias, Armando, te hago chiste de que sos mala onda porque te queremos. Y nos vemos y nos escuchamos en esta cosa rara del radio video el próximo jueves de 20 a 21 y lo que dé. Y si nos quieren recomendar o ver de nuevo, verse a ustedes mismos, escucharse y todo eso, en el sitio de YouTube de Radio Inclusiva, lo pueden hacer y de paso ponen suscribir, que es gratis. Suscribir sí es gratis. Y ponen seguir también a Radio Inclusiva en Instagram, en Facebook y en Twitter, ¿cómo era? ¿Twitty? ¿No? Bueno, gracias a todos. Nos vemos el jueves. Gracias, Armando. Gracias, Radio Inclusiva. Leticia, Jorge. Buen fin de semana.